contundente de que al interior del Tribunal Constitucional existen posiciones incluso de orden político de algunos tribunos para no viabilizar y materializar el régimen autonómico en nuestro país. Me explico, es decir, que algunos estatutos están ahí sin aprobación o sin las observaciones correspondientes, tampoco en el tema de las cartas orgánicas de algunos municipios que han presentado. Pero lo más preocupante y que ha llamado la atención es que existen diferentes visiones sobre la interpretación constitucional de algún artículo. Es decir, un magistrado plantea una cosa, otro magistrado otro, y como no concuerdan en cuanto a su visión, concepto y frases, resulta que dejan sin efecto la viabilización o aprobación de los estatutos o cartas orgánicas. Y no solamente es en la parte del Tribunal Constitucional a través de estas autoridades, sino que al interior del personal de apoyo en las salas o de los magistrados, resulta que los abogados también tienen diferentes formas de interpretación de un artículo, de una palabra o de un concepto. Lo que quiere decir que hay problemas en la parte administrativa, en la parte de interpretación y sobre todo en la búsqueda de soluciones. Imagínense, en 10 meses que no hayan tomado una decisión el Tribunal Constitucional, llama tremendamente la atención respecto a esta situación, y por eso que nos hemos hecho presentes en Sucre. Y si el día 31 de octubre no está nuestro estatuto indicándonos por lo menos de que esto tienen que adecuar, esto tienen que corregir, esto tienen que enmendar, entonces a partir del lunes, o sea los primeros días de noviembre, adoptaríamos medidas mucho más radicales en contra del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y de hecho, si es que no tenemos una respuesta favorable, ya se está preparando todos los fundamentos legales y constitucionales para someterlos a un juicio de responsabilidades, porque no puede ser posible que el Código Procesal Constitucional habla de plazos perentorios y de cumplimiento obligatorio, y los tribunos hagan de la vista gorda a esos 45 días que dice ese Código de Procesal, y tienen ellos un reglamento de que incluso pueden en 3 ocasiones sortear a diferentes magistrados bajo el título de que no se han puesto de acuerdo para buscar una solución. Estas situaciones han sido debidamente discutidas y analizadas. Luego de haber arribado a ese preacuerdo, hemos sostenido una reunión conjunta entre todos los asambleístas y el presidente del Tribunal Constitucional, en la que hemos ratificado todo lo que habíamos preacordado, y eso es lo que ha salido como decisión final. Quiero señalar de que no solamente se ha ido representantes o asambleístas del MAS y PCP, sino también fue del Movimiento Sin Miedo. Pero ya es habitual la conducta de algunos asambleístas de la oposición, que en este caso es Gensi Paredes, Roxana Neri, María Luisa Cabrera, y ya antes estaba también Toto Mercado, que se han opuesto al proyecto de estatuto, como también se oponen a proyectos estratégicos y económicos cuando se está viabilizando, discutiendo en el departamento o en la asamblea, mejor dicho, para beneficio de una provincia o un municipio. Eso, pero no nos debe dejar a un lado o postergados o estancados, sino que hemos avanzado en esta materia y estamos muy convencidos de que el próximo 31 vamos a tener una respuesta oficial del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la inconstitucionalidad de algunos artículos, a la constitucionalidad de todo el proyecto de estatuto que hemos entregado el año pasado en diciembre del 2013. Lo importante es que han avanzado mucho y también lo importante es que en la Asamblea la mayoría son ustedes, y creo que esto van a viabilizar, van a canalizar seguramente en beneficio del departamento. Creo que es un poco preocupante lo que pasa con nuestro departamento en este tema, porque esas trabas obviamente no dicen nada bien de la justicia, o por lo menos del Tribunal Constitucional Plurinacional en nuestro país. Pasando de tema, Marcos, nosotros nos sorprendimos con lo que pasó con el tema Misicuni. Este proyecto múltiple tan anhelado por los cochabambinos, por los bolivianos, y aparece una suerte de anatema de nunca concluir, de nunca terminar, y ahora nos enteramos de que el consorcio hidroeléctrico Misicuni ha provocado un daño económico de 23 millones de dólares a Misicuni.
Se habla de que hay un contrato ficticio, se habla de que la Contraloría General del Estado está iniciando procesos penales contra los personeros que han provocado este daño económico, y seguramente en el transcurso de las próximas horas tendremos más informaciones respecto a este tema que obviamente ha creado revuelo no solamente en Cochabamba sino en el país entero. Max, al respecto yo quiero enfatizar varios elementos que algunos actores políticos y profesionales han sembrado dudas en nuestro departamento y a nivel nacional, en el sentido de decir: la Contraloría es masista, la Contraloría nunca va a detectar culpables, se está encubriendo, está protegiendo. Y puedo decir con nombres y apellidos qué autoridades y qué técnicos o profesionales han señalado aquello, cuestionando incluso la labor de nuestro Contralor General, en este caso es Gabriel Hervas, y a toda su estructura o aparato técnico legal que tiene en esta institución tan importante de fiscalización, de control y seguimiento de la ejecución y cumplimiento de las leyes y la constitución política del Estado. Yo quisiera ahora que ponderen el trabajo de la Contraloría, y voy a hablar de manera concreta y puntual. Henry Paredes ha sido uno de los primeros que ha ido en contra de la Contraloría, incluso ha cuestionado el tema de antecedentes o militancia o del representante a nivel nacional. Y cuando hay ya resultados, resulta que ahora toman otro tipo de actitud. Ese es el tema que frecuentemente atravesamos en el departamento. Menos mal que la Contraloría, tomando en cuenta sobre la base de la documentación que ha hecho llegar la empresa Misicuni y algunos aportes que se han realizado en cuanto a investigaciones individuales o colectivas o de denuncias que se han presentado oportunamente, es que se ha logrado establecer, uno, el tema de la contratación misma del consorcio hidroeléctrico Misicuni. Resulta que cumplieron todos los requisitos, toda la legalidad, todos los documentos que decía la convocatoria pública internacional, y al momento de presentarse decían: documento cumple, maquinaria cumple, equipo cumple, personal cumple, todo cumplían. Incluso para viabilizar el tema del proyecto múltiple Misicuni, por gestiones gubernamentales en el orden nacional, se consolidó un crédito del gobierno de Italia de 32 millones de dólares para financiar la construcción de la presa de 120 metros de altura, obras anexas y complementarias. Y una de las condiciones fue de que al existir este crédito italiano debería de participar obligatoriamente, ¿no?, una empresa italiana en la construcción de la presa. Y me voy a remitir a otro ejemplo típico que ocurrió. No se olviden que para hacer el túnel de 19.8 kilómetros, que ahorita se está trasvasando agua en una cantidad de 250 litros segundo, desde la Bocatoma o la presa misma donde va a ser, hasta el sector de Molle Molle, que está al norte del Templo del Paso, resulta que también se hizo con crédito italiano. ¿Qué empresa italiana estuvo presente en la construcción de esa obra que costó aproximadamente 70 millones de dólares? Fue la empresa Astaldi, que también se alió con una empresa nacional, que en este caso fue ICE Ingenieros. Y esos recursos también estaban condicionados a que participe una empresa italiana. En ese caso, la empresa Astaldi estuvo en la obra de cuerpo y alma, es decir, con equipo, con maquinaria, con profesionales. Pero en este segundo caso, para la construcción de la presa Max, ¿qué es lo que ha sucedido? También había ese condicionamiento para que la empresa italiana, en este caso Grandi Lavori, participe en la construcción de esta obra monumental, la más grande del país. Pero ¿qué es lo que sucedió? Grandi Lavori, de acuerdo a la documentación que se tiene ya de manera contundente y fehaciente, presentó su currículum, ¿no?, como parte de este consorcio hidroeléctrico Misicuni, y se hicieron de la obra bajo el sistema de contratación en nuestro país. Y al haberse adjudicado la obra y luego suscrito el contrato, resulta que a la suscripción del contrato, ¿qué hicieron? Inmediatamente habilitaron un contradocumento, es decir, cambiando el régimen de constitución o conformación del paquete accionario, y en la que también se estipulaba que Grandi Lavori, la empresa italiana, solamente había prestado su currículum
para hacerse de la obra y que nunca estar presente ni física, ni profesional, ni con equipo, ni maquinaria en la obra. Ese ha sido el delito más grande que se ha cometido al Estado boliviano, porque el Estado boliviano, a través de la empresa Misicuni, que es una empresa descentralizada con autonomía económica, financiera, legal, resulta que adjudicó esa obra a este consorcio, constituida no solamente por una empresa italiana, venezolanas, colombianas y una nacional, en la que aparece este contradocumento. Incluso se estipula en ese contradocumento de que Grandi Labori va a recibir un monto de $4 millones por el simple hecho de haber prestado su currículum. Este es el elemento, o este es el documento fraudulento, ilegal, ficticio, o que nos han tomado el pelo no solamente al Estado, sino también a los cochabambinos. Ese es el primer análisis que ha realizado la Contraloría y ha establecido, por supuesto, un daño económico al Estado boliviano. El otro elemento que ha establecido la Contraloría está referido de manera precisa y concreta respecto al anticipo. Cuando una empresa se adjudica una obra, eso ocurre en todo el territorio nacional, y una vez que se suscribe el contrato, luego de haber cumplido con las boletas o pólizas de seguro, inmediatamente el Estado desembolsa el equivalente al 20% del costo total de la obra. En este caso fue de $16 millones. Ese anticipo también se hizo un análisis de parte de la Contraloría y han establecido una serie de irregularidades, arbitrariedades, ilegalidades. En otras palabras, han encontrado indicios y elementos de actos de corrupción, porque hubo uso indebido de esos anticipos por parte del consorcio, que derivó incluso en la compra de maquinaria de segunda mano en remate en Estados Unidos, con los cuales han incorporado, ¿no?, maquinaria para la construcción de la presa. En otras palabras, Max, cuando cumplieron los requisitos decían que tenían maquinaria, equipo, profesionales y demás, pero a la hora de haber presentado físicamente esos equipos y esa maquinaria no había nada. Ahora, la gran interrogante, Marco, que seguramente la población en general se está haciendo, ¿acaso no es responsabilidad total y plena de la supervisora? ¿Acaso ellos no tenían la oportunidad de verificar y notar estas fallas que habían? Porque hasta este momento la supervisora, la empresa supervisora, bien, gracias. Y según mi entender, creo que la responsabilidad mayor y total, plena, es la empresa supervisora. Pero hasta este momento no se ha manifestado absolutamente nada la Contraloría respecto a este tema. Inclusive la Contraloría dice de que no hay elementos probatorios de que la supervisora, la gobernación, la empresa Misicuni, el directorio conozcan los contradocumentos que habían existido, no uno, sino habían habido dos. Bueno, el ámbito de trabajo de la Contraloría se ha circunscrito únicamente, vuelvo a recalcar, a la contratación de este consorcio hidroeléctrico Misicuni, constituido por una empresa nacional y varias internacionales. El otro, sobre el buen uso y correcto anticipo, ¿no?, el uso correcto del anticipo, a esos dos elementos. Todavía no se ha ingresado, Max, a hacer un análisis de la misma construcción de la obra, que está por fases, por etapas, o el tema de la conducta de algunos funcionarios de la empresa Misicuni o de la supervisora. Esa va a ser otra etapa en la que la Contraloría va a tener que actuar a objeto de establecer responsabilidades respecto a la flexibilización de algunas normas o el dejar pasar algunas situaciones respecto a la responsabilidad en la construcción de parte del consorcio hidroeléctrico Misicuni. Lo que quiere decir que, Max, ¿por qué aparecen recientemente estos hechos? Después de que en mayo del 2009 se adjudica y se hace el contrato de obra con el consorcio y la empresa Misicuni, resulta que nadie conocía de ese contradocumento. ¿Cuándo empieza a surgir ese contradocumento, la que nos ha llevado a establecer indicios y elementos de responsabilidad de parte del consorcio hidroeléctrico Misicuni? Cuando se empieza de parte de la empresa Misicuni a ejecutar la segunda boleta de garantía, que asciende a $8 millones, es decir,
proceder a su cobro de parte de la aseguradora Credinfo. Y ahí surge el tema de ese documento que había estado secreto, oculto, reservado. Aparece ese documento y entonces ahí se establece con meridiana claridad de que había aquí un negocio que lo habían planteado, que lo habían manejado y que estipulaba un daño económico al Estado. Ese ha sido el elemento, Max, y tú sabes muy bien que en noviembre del año pasado, al margen de este hecho que recientemente se conoció, por el cual se hizo una investigación seria y responsable, porque la empresa Misicuni otorgó toda la documentación a la Contraloría, y vuelvo a insistir, algunos que no creían en la Contraloría, ahora quisiera que digan su versión, si creen o no creen en nuestras instituciones del Estado, pero estamos bien convencidos de que el año pasado se resolvió el contrato y se detectó que el consorcio hidroeléctrico Misicuni, uno, no tenía capacidad económica y financiera para cubrir con gastos menores, es decir, incluso de proveedores de alimentación para los trabajadores, tenía deudas acumuladas, incluso para combustibles, repuestos, insumos y otros. Luego la iliquidez, el congelamiento de la cuenta, la falta de personal profesional idóneo en puestos claves en la construcción de la obra. Entonces se ha encontrado una serie de hechos que no estaban de acuerdo al contrato y la ley y la Constitución, y es por eso que se adoptó por una tercera llamada de atención que dio lugar a la resolución del contrato. Y después de la resolución del contrato, Max, ahí hemos abierto la cajita de Pandora en el consorcio hidroeléctrico Misicuni y se ha establecido cerca de 23 millones de dólares, se ha estimado como daño económico al Estado por esa contratación que se ha hecho al existir estos documentos ficticios, y el otro del mal uso del anticipo de 16 millones de dólares, que en este caso, Max, aquí quiero yo destacar e indicar de que puede estar involucrado Credinfo. Puede estar involucrado Credinfo en este tipo de manejos. Bueno, nosotros invitamos también al ingeniero Gonzalo Maldonado para las 8 de la noche, pero lamentablemente acaba de llegar recién el ingeniero Maldonado. Desconocemos los motivos y creo que todos los medios de comunicación, todos los programas, obviamente que merecemos el respeto necesario para tocar un tema tan sensible para los cochabambinos. Gonzalo, buenas noches, bienvenido. Gracias, hermano. Por razones de una visita al médico fue que me tuve que demorar. Muy buenas noches también a Marco, al licenciado Marco Carrillo, como asambleísta del departamento de Cochabamba. Bueno, Gonzalo, este tema, había dicho en principio, es sensible para los cochabambinos. El tema Misicuni, hay un daño económico a la empresa de 23 millones de dólares. Ahora sí participa la Contraloría General del Estado. Ellos están actuando en este tema y obviamente las sanciones seguramente se vendrán luego, porque se habla de que hay procesos penales para los responsables de este daño. ¿Cuál es el criterio, la lectura tuya respecto a este tema, que has estado haciendo un seguimiento minucioso durante muchísimos años a este anhelado proyecto cochabambino? Bueno, de acuerdo a la información que conocemos y que se ha estado por mucho tiempo discutiendo, tanto en la empresa como también en diferentes reuniones que se han tenido con la empresa Misicuni, con la actual administración, habíamos hecho notar de que el consorcio no cumplía con los requisitos de la licitación en cuanto a equipo. Un ejemplo es que deberían haber presentado 2 equipos de perforación del túnel de desvío que eran de 400 y algo metros, y solo en la planilla de equipo que ofertaban, solamente presentaron 1. En cuanto a compactadoras, lo propio. Y bueno, la empresa, al no haber cumplido, debía haber sido descalificada. Por lo tanto, de ahí parte uno de los grandes errores. Yo recuerdo, Max, que para una licitación de una empresa que participó en una licitación, por no haber acompañado fotocopia del título en provisión nacional de uno de los ingenieros para la oferta, la descalificaron. Entonces, ¿cómo para un proyecto de esta magnitud los
miembros de la comisión calificadora del año 2009 aceptaron esa propuesta. Eso nos muestra de que se aceptó a una empresa que no cumplía con los requisitos. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos todo el proceso de calificación y la calificación misma que han realizado los miembros de esa comisión, pues seguramente encontraríamos un montón de fallas. Ese es un primer aspecto. Segundo, de hecho, la comisión debería haber verificado toda la documentación en cuanto a los profesionales mismos que iban a participar de esa obra. Es así que el primer superintendente de obra que lo puso el consorcio era un especialista en carreteras y no en obras de presa, como en este caso de una obra de esas características. Por lo tanto, también eso fue un error de la comisión. Entonces, la primera pregunta surge aquí, Max: ¿cómo la Contraloría dice que los responsables son los ejecutivos del consorcio hidroeléctrico Misicuni? Yo no entraría en decir quiénes son, la prensa ya señala. Entonces, ahí es algo que nosotros a la Contraloría le decimos: ¿por qué no están también entre los responsables la comisión calificadora? Segundo, la supervisora. La supervisora fue contratada un año antes de lo que fue contratado el consorcio, y dentro de sus responsabilidades era administrar el contrato. Hay un técnico, un profesional que ha estado trabajando en controlar el contrato de la obra, la administración de esa obra. Entonces, si desde el inicio ese profesional que estaba a cargo de la supervisión no ha controlado, pues en cuanto a anticipo, en cuanto a profesionales, también tiene responsabilidad la empresa supervisora. Por lo tanto, tampoco está involucrando a la supervisora en cuanto a la responsabilidad que también tenía en cuanto a la administración del contrato. Por lo tanto, eso ya son observaciones que nosotros dejamos constancia en diferentes notas que hemos mandado a la empresa Misicuni. Y el mes de mayo hemos llevado documentación a la Contraloría General del Estado, a La Paz, y hemos entregado con una carta donde señalábamos todas las observaciones que hicimos a la empresa Misicuni, que nunca dio respuesta. Tampoco hemos recibido ninguna comunicación de parte de la Contraloría como ingenieros que habíamos mandado esa documentación. Finalmente, yo creo que aquí hay una gran responsabilidad de parte del supervisor. Incluso, Marcos, si tú recuerdas, y fue un escándalo público, que en Campamento habían abierto una barra americana. O sea, son detalles que nos mostraba ya la fragilidad con la que se estaba manejando el contrato, y en los diferentes momentos que el Comité Cívico, como miembro del directorio, participaba, en diferentes tiempos, hizo reclamo de todo lo que estamos ahora hablando, incluso respecto a lo que era el anticipo. ¿Qué respondía la gerencia de la empresa Misicuni? De que las garantías existían, por lo tanto no debía preocuparnos. ¿Y qué garantías se referían? En cuanto a que había equipos, en cuanto a que había boletas de garantía o pólizas de garantía, cuando esa no era la respuesta adecuada, porque hay un decreto, el Decreto Supremo 29168, que establece de que la empresa tenía que hacer uso del anticipo solo para movilización, establecer campamento o construir un campamento y compra de materiales exclusivamente para la obra. Bueno, creo que hay otro asambleísta, el licenciado Henry Paredes, que también ha investigado estos temas y los ha puesto pues en mesa, y ha denunciado permanentemente de que había estas deficiencias en cuanto a lo que fue la licitación, la administración del contrato, y nunca hizo nada la empresa Misicuni. Y finalmente, Max, el 2013, cuando ingresa una nueva administración a la empresa Misicuni
el presidente de directorio cuando mencionamos que la empresa Consorcio Hidroeléctrico Misicuni era una empresa fantasma porque no conocíamos quiénes estaban a cargo de la empresa y tenía todas las deficiencias, había incluso deficiencias en cuanto a la parte económica, porque decían que tenía iliquidez financiera, y es así que denunció el gerente en ese momento, el gerente general de la empresa Misicuni, en una reunión de directorio, denunció indicando el 2011 ya, de que la empresa Consorcio Hidroeléctrico Misicuni no tenía financieramente ninguna liquidez y que esa empresa no iba a cumplir el contrato. Pese a todas aquellas observaciones, se mantuvo a la empresa contratista. Entonces, en resumen, Max, aquí nos parece extraño de que se haya establecido responsabilidades solo para una parte de los que están comprometidos en el contrato firmado el 2009. Bueno, Marco, no sé cuál es tu criterio. Habría que resaltar, por ejemplo, también de que el proceso de calificación duró un año, del 1 de febrero de 2008 al 16 de mayo del 2009, y en este periodo, en este lapso, no hubo ninguna observación. Incluso, Max, si nos remontamos a la convocatoria pública internacional, en un primer momento se cayó, en una primera convocatoria. Ya el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni es producto de una segunda convocatoria. Y ahí yo quiero simplemente hacer una precisión. Cuando lanzas una convocatoria internacional, tienes que cumplir todos los requisitos. Por decir, si te pide un ingeniero con una experiencia de 20 años, lo que tienes que acompañar es su currículum, su trayectoria, sus servicios, las obras que ha participado, el grado de formación académica, etcétera, etcétera, etcétera. Si cumple, va. Si presentas también la debida certificación de que cuentas con maquinaria pesada o equipo, lo que fuera para la construcción de la obra, si calificas también va. Entonces la comisión calificadora de la empresa Misicuni, constituida por administradores e ingenieros, ha cumplido su rol y su función de verificar que cumplan los requisitos. ¿Ya? Han cumplido los requisitos, han decretado una resolución de adjudicación, y luego de la resolución de adjudicación se exige a la empresa que cumpla la oficialización de los documentos ya debidamente legalizados, debidamente oficializados en el Ministerio, si hay que hacerlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, un sinfín de trámites. Y recién se procede al tema de la contratación, o sea, de la suscripción del contrato ya con la boleta o pólizas de seguro. Esa es una etapa clave para la contratación de servicios o la ejecución de la obra. Pero ya, Max, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha adjudicado, se ha suscrito el contrato, se le ha dado el anticipo, pero ya al momento de establecer la aplicación del plan y cronograma de actividades, el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni no había sido como nos habían planteado. Tenía ya deficiencias de fondo, de que no tenía la maquinaria y el equipo necesario, ni que tampoco tenía la capacidad económica y financiera. ¿Por qué? Después de varios años se ha detectado de que el anticipo que se le dio de 16 millones de dólares había utilizado para comprar maquinaria y equipo, así de sencillo. O sea, nos engañó, nos tomó el pelo. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en todo este tiempo? Yo quiero hacer una diferencia, Max, para que no se ponga a todos en una misma bolsa. Hay dos momentos de dirección de ejecución y de administración del proyecto múltiple Misicuni. Una fue la etapa de Ramiro Sanís, con el gerente general Carlos Reyes Blanco. Y hay otro momento que es Jorge Alvarado con el ingeniero Anaya, Leonardo Anaya. Entonces no hay que mezclar estas dos gestiones, porque en el uno no sé qué haya pasado o qué haya sucedido, pero deberían de haber actuado oportunamente si han encontrado alguna irregularidad, alguna anormalidad o alguna contradicción contractual o legal. Eso es lo que hay que determinar ahora. Pero ya en la gestión del ingeniero Alvarado y Leonardo Anaya fue otro tipo de la conducta y el comportamiento, porque voy a señalar algo bien concreto. En toda la gestión del 2009 al 2013, resulta que, Max, solamente se había subido la presa en 35 metros. Pero desde el 2013 que se hizo cargo del ingeniero Alvarado, de 35 se llegó casi a 100. Esas son las diferencias. Y
Max, no se puede resolver o cortar o decir ya no va este contrato si no hay cumplimiento de los requisitos o cláusulas contractuales. Me explico. Se había otorgado en la gestión de Ramiro Sanís 2 llamadas de atención al consorcio hidroeléctrico Misicuni en 2 momentos diferentes, incluso por contaminación ambiental. Pero la tercera, la definitiva, se activó y se oficializó o formalizó a través del presidente de la empresa Misicuni, en este caso del ingeniero Jorge Alvarado. La tercera llamada de atención, Max, y aquí también el ingeniero, era resolución del contrato, ya no había discusión a nada. Y ahí nos enteramos toda esta situación. El otro elemento que quiero yo destacar acá, quiero yo aclarar y precisar de que solamente, Max, la Contraloría General del Estado Plurinacional ha hecho una intervención a 2 ítems bien concretos y puntuales. Es al proceso de contratación y al mal o buen uso del anticipo. Y ahí ha determinado cerca de 23 millones de dólares. Lo que falta, Max, y vuelvo a señalar, ya lo había indicado al principio, es que se tiene que todavía ampliar las investigaciones. No solamente a estos 2 ítems, sino a la supervisora, tal vez hacia futuro, ¿no ve?, al tema de la empresa misma Misicuni, para saber qué hicieron, por ejemplo, a ver Ramiro Sanís y el gerente general en ese momento. Porque no actuaron de manera drástica y de acuerdo al contrato o las leyes para evitar este tipo de situaciones. Esa es otra situación que se tiene que investigar. Pero ahorita la obra tiene que continuar en su ejecución. Ese es el mayor mérito ahorita del proyecto múltiple Misicuni. ¿Qué ha pasado? Se han reiniciado las obras. ¿Por qué? Porque hay una decisión de nuestro presidente y de todas las instancias de concluir sí o sí, aunque hemos sido frustrados por la postergación muy prolongada de más de 10 meses para el reinicio de las obras. Pero al final de cuentas ya están las obras reiniciadas y lo que hay que ver son otros ítems hacia futuro sobre la identificación de otras responsabilidades o de la comisión de otro tipo de delitos, ya sea en el plano civil, en el plano administrativo, en el plano ejecutivo y penal. Eso ya es hacia futuro. Gonzalo, ¿tú crees que este daño económico de 23 millones de dólares va a afectar la prosecución del proyecto o es que van a haber algunas trabas? Bueno, mira, respecto a la consulta del monto, para nosotros ese monto no es ese, es un monto mucho mayor. ¿Por qué razón? Porque desde el momento que la empresa no ha cumplido el contrato, se ha tenido que pagar nuevamente 2.9 millones de dólares a una supervisora que ya no debería haber existido eso. Y eso no está en el informe de la Contraloría. ¿No es cierto? Ahora, que la maquinaria cueste 5 o 6 millones de dólares, nosotros hemos calculado que cueste 6 millones de dólares y no 5. ¿Por qué no? Porque también nosotros hemos averiguado de que esa maquinaria en ese estado, traído de Estados Unidos, costaba 6 millones de dólares. Por lo tanto, ese daño económico no son 5, son 6, más el costo de la supervisión. Tercero, hay otro daño económico, porque al no haber cumplido la empresa y haber nuevamente postergado todo el proyecto, pues los precios en el mercado son diferentes. Es así que la gobernación ha tenido que poner 30 millones de dólares más para poder cumplir con el compromiso de terminar la obra. Por lo tanto, eso es otro daño emergente de esa situación. Y finalmente, si la empresa Misicuni hubiera tenido el proyecto terminado en los plazos, con algunas pequeñas diferencias de tiempo que se dan por razones de fuerza mayor y otros, pues también sabemos que ese es un daño económico, porque la obra no está terminada, se ha tenido que hacer la resolución de contrato, son 10 meses, solo los 10 meses de paralización en los costos que significa la generación de energía eléctrica son cerca de 40 y tantos millones de dólares. Sumado todo esto son 83 millones de dólares el daño económico. Pero eso es en cuanto a lo que tú me preguntas respecto al tema del monto de lo que es el daño económico. No puede haber de ninguna manera ninguna forma de
frenar la conclusión de obras, porque es un tema que tendrá que ver el Ministerio Público, tendrá que ampliar las investigaciones, y Marco también coincide en lo mismo, hay que ampliar las investigaciones a quienes calificaron esa propuesta. Y finalmente, Max, yo quiero aclarar lo siguiente. En marzo del 2013, uno de los hechos últimos es que cuando hicimos una visita oficial con la empresa Misicuni y los ingenieros eméritos, encontramos que el montón de maquinaria que tenía la empresa Consorcio Hidroeléctrico Misicuni no funcionaban, no operaban, era chatarra. Entonces la pregunta es, ¿por qué si nosotros fuimos en marzo sabiendo que esa empresa no tenía ni siquiera equipo y la maquinaria que había comprado el 2009 ya estaban en malas condiciones porque no era buen equipo? ¿Por qué han esperado hasta noviembre del 2013 para resolver el contrato? Y finalmente, lo que nos llama a nosotros enormemente y es grande la extrañeza, es que el 2010, cuando vinieron la ministra de Medio Ambiente y Agua y un asesor del gobierno, se les dijo que esa empresa no iba a cumplir el contrato. Y había informes tanto de la fiscalización, del fiscal, había un fiscal en ese momento, el asesor legal y un asesor externo, decían que esa empresa no estaba en condiciones de terminar el contrato, de cumplir el contrato, y había que resolver, no había que ampliarle el plazo ni pagarle las planillas que estaban pendientes. Entonces, ¿qué fue la respuesta de las autoridades en ese momento, Max? Y el Comité Cívico dijo que no estaba de acuerdo también, que se le amplíe el plazo y se le pague las planillas. Pero dijeron las autoridades, hay un mandato, hay una línea de gobierno, por lo tanto, según esa línea de gobierno, se tiene que hacer como sea, se tiene que continuar con la empresa. Entonces, sumado a todos estos errores, hoy esa es la situación en la cual se encuentra el proyecto, postergado, con mayores costos. Ya no va a costar 90 millones de dólares como estaba previsto inicialmente el 2009, va a costar más de 120 millones de dólares. Entonces, todos estos daños, por eso digo hay 30 millones de dólares adicionales, de tal manera que no es 23.2 en nuestro concepto, es más de 80 millones de dólares el daño económico que sufre la región y el país por este tema. A ver, Marco, ¿es tan grande el daño económico al proyecto múltiple Misicuni? Porque si fuese así, sería realmente grave. Yo pongo en duda los datos que está proporcionando el ingeniero Gonzalo Maldonado, por una cuestión básica y elemental. ¿Cómo se puede determinar el daño económico ocasionado al Estado, ¿ya?, si el monto de desembolso o pagos que se han realizado no supera 64 millones de dólares? ¿Cómo ha llegado a 82 millones de dólares? Voy aquí a precisar este elemento. ¿Cuándo se considera o se tipifica como daño económico en contra del Estado? Cuando realmente existe una afectación directa o indirecta a los recursos económicos financieros que ha destinado el Estado para la construcción de una obra. Me explico. Si la obra ha estado paralizada, Max, quiere decir que no se ha pagado luz, energía, no había trabajadores, no había administradores, no se ha comprado alimentos, no se ha puesto en funcionamiento maquinaria, equipo y demás. O sea, que no hubo un gasto en contra del Estado, sino se paralizó todo. Por tanto, no se puede tipificar como daño económico esa situación. Pero sí, cuando se paga y no se avanza o no se trabaja, ahí se puede estipular un daño económico al Estado, ¿no? Y nunca se ha dado una orden en decir, como sea, terminen la obra. No, sería una irresponsabilidad y nadie va a incurrir en esa situación. Nadie, ningún técnico, ningún administrador, ninguna autoridad para decir, concluyan como sea las represas de Misicuni. Vaya, che, entonces, ¿en qué situación nos encontramos? No, nunca se ha dado esa orden. El otro elemento que yo quiero señalar, Max, yo creo que aquí para hacer una estimación real, cabal del daño económico, ¿no?,
se tiene que hacer otro tipo de análisis, otro tipo de eventos, otro tipo de variables, otro tipo de elementos. Porque si no va a ser, yo también puedo sumar de que, a ver, Max, cuando hemos hablado, por ejemplo, de que había un daño económico de $150.000 día, es que se estaba pagando porque los trabajadores no estaban trabajando. Claro, pues, el trabajador cuando está cumpliendo una función tiene que demostrar rendimiento y resultados en las 8 horas de trabajo o más, ¿verdad? Pero cuando no trabaja, ¿qué se ocasiona? Un daño económico. Y eso es lo que, cuando se paralizaron las obras, solamente por si acaso en el contrato Max, hay dos causales. Una por fuerza mayor y caso fortuito. Y en base a esos dos elementos se han ampliado los plazos de un día, un mes, 6 meses, un año, porque debería de haberse concluido la obra de la presa en mayo del 2012, así de claro, pero se han ampliado los plazos. Voy a poner un ejemplo por qué se han ampliado los plazos. Aquí no quiero sacar cara a nadie ni defender a nadie. Cuando hubieron las medidas de presión de los comunarios de varias comunidades en torno a la presa, ¿qué pasó? Paralizaron las obras. Pero ese día de paralización que se originó por fuerza mayor, ¿no? Porque fue un agente externo o un tercero que lo ocasionó, resulta que tuvo que ampliarse el plazo de acuerdo a un informe de la supervisión, avalado por fiscalización y refrendado por la empresa Misicuni. Así fueron las cosas. Pero si es que no se justificaba, no se reconocía la ampliación. Por tanto, hay que tomar en cuenta estos elementos. Yo quiero, con esto concluyo, Max, creo que amerita en función a otros elementos, a otros ítems que existen pendientes, que a la conclusión de la obra, ¿no?, se haga una auditoría técnica y financiera, legal o lo que fuera. Porque ahorita, estando en construcción la obra, no existe en proceso de construcción, Max, en ninguna parte del mundo que se hagan auditoría, porque cada día que se va a poner una piedrita pequeña o grande, ya va a variar el elemento. Entonces tiene que ser a obra concluida y bajo ítems específicos para que se siga investigando, y los autores o los que han ingresado en el escenario del encubrimiento, la protección, Max, aquí bien claro, caiga quien caiga, tiene que nomás pues asumir las responsabilidades penales, civiles, administrativas o ejecutivas, así de claro. El tiempo se nos fue, lamentablemente, Gonzalo, una sola pregunta. El ingeniero Jorge Alvarado ha manifestado a los medios de comunicación de que la empresa aseguradora Credinfond conocía de este fraude. ¿Tú no consideras que se debió tomar ya las medidas legales respectivas a esta empresa? Porque si conocía el fraude, es cómplice de un ilícito que se ha cometido en este tema específicamente hablando. Gracias, Max. Mira, según lo que relata la prensa, señala justamente de que la empresa Misicuni habría entregado cajones de información, y dentro de los cajones han encontrado documentos de la doble sociedad, o de la sociedad que ha sido modificado en cuanto a su parte accionaria. La pregunta es, y ahí voy, había un responsable de verificar el cumplimiento del contrato de parte de la supervisión. Esas cajas de documentación, se entiende de que debía haber conocido ese responsable. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo la supervisión? ¿Y qué hizo la empresa Misicuni en no haber hecho conocer esa deficiencia? Porque no creo que tengan cajones ahí bajo custodia, bajo la cama, y nadie sepa. Yo no creo. Entonces, lo único, yo me limito a, finalmente, por los minutos que quedan, Max, es que la Contraloría, como bien dicen, no ha terminado su trabajo. Tiene que todavía continuar revisando la información y verificando todos los hechos de que se han dado desde la licitación. Porque si la auditoría dice es proceso de contratación, la licitación y el anticipo, pues todavía quedan muchas lagunas en torno a eso. Y finalmente, Marco, tú mismo has dicho $150.000 por día que se para la obra, porque es un daño económico eso.
Entonces la pregunta es, ¿y la paralización de los 10 meses es gratis? No, ¿Ve? porque no hubo gastos. No, señor. No Es un hubo daño inversiones. económico. No, pues, No, no. hay que diferenciar Es un- qué se entiende por es un daño. daño económico porque esa obra podía estar el otro generando elemento que yo recursos, quiero nada más. señalar Muchas gracias. a lo que señala el ingeniero Maldonado, el tema de la supervisión. Por supuesto que la supervisión ha cumplido su rol y su función. Ahora hay que ser, ¿cómo puedes defender a la hay que empresa ser supervisora? una revisión de esa función y rol que ha cumplido, a objeto de determinar si hubo incumplimiento, hubo debilidades, hubo flexibilización. Eso es lo que hay que determinar. Concluyo con esto, Max, concluyo con esto, ¿ya? Yo me voy a ir a la imprecisión de algunos datos. El ingeniero señala que es 30 millones de dólares, que es la gobernación. No, es 32.8 millones de dólares. 2.8 millones de dólares. Venir y informar con una imprecisión, pucha, no, o sea, yo por eso digo que hay que hacer cálculos en función a qué se considera daño económico para establecer el monto real y efectivo que se ha ocasionado al Estado. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue. Quiero agradecer tu gentileza, Gonzalo, con la programación, aunque con media hora de retraso esta vez. Max, disculpa, le pedí disculpas al principio, pero de todas maneras estamos dando cifras que si son 32 es peor todavía el daño. Para nosotros es un daño económico. Gonzalo, Muchas gracias. Buenas A noches. ver, del 2009 al 2014, el ingeniero Maldonado el 2009 podía haber comprado un pantalón en 70 bolivianos, pero el 2014 no va a comprar ese mismo pantalón en 70 bolivianos, lo va a comprar en 100 o 110 o 120, es la diferencia. Por eso es que varían los precios unitarios. Gracias, y no hay que Marco. confundir a la población, que debería mantenerse el mismo precio unitario después de haber transcurrido 3 o 4 años. Muchas gracias. Buenas Qué noches. pena que vengas a defender, hombre. Amigos televidentes, ustedes han sido muy amables. El tema de la corrupción obviamente es un